Ok, bien, según todo esto, o según lo que es sus ejercicios, nosotros habíamos hecho el día viernes los dos ejercicios, habíamos llegado hasta cierto punto donde habíamos resuelto básicamente el ejemplo, el ejercicio, por el método convencional, ¿no? Pero es importante ver el método matricial también, ¿no? Entonces, muchos decían, "Ah, tenemos que hacerlo por el método matricial también", pero yo digo que, bueno, al menos yo lo colocaría de la siguiente manera. Por ejemplo, si es que nosotros tenemos este ejercicio como tal, entonces el método matricial, se puede ver las dos pantallas, ¿verdad? Ambas de acá. Sí, sí. Ya. Si se dan cuenta, dentro de lo que es la teoría, el método convencional no nos limita tanto, porque nos dice que se aplica a circuitos planos, que es justamente lo que estamos viendo, y con fuentes de intensidad de corriente ideales. Esas fuentes de intensidad de corrientes ideales son justamente estas de acá, ¿no ve? Entonces, para un método convencional, yo puedo realizar cualquier o la resolución de cualquiera de estos problemas por el método convencional, aunque ya tienen estos una fuente de corriente ideal, pero el método convencional no me limita a poder resolver este tipo de ejercicios. En cambio, si ustedes se van al método matricial, que es el otro lado, si se dan cuenta, justamente en la primera parte o en el primer paso de los requisitos que hay que cumplir es que este método se lo realiza cuando se aplica a circuitos planos, ¿ok? Estamos hablando de circuitos planos, pero que tiene que tener, que no tiene que tener fuentes de intensidad de corriente ideales. Entonces, como tal, el primer ejercicio tiene fuentes de corriente ideales, ¿no? Y en el segundo ejercicio, que es este de acá, también tiene una fuente de corriente ideal. Entonces, dado eso, nosotros podemos decir que, bueno, en este caso, este método de, bueno, estos dos ejercicios no lo podemos resolver por el método matricial. ¿Por qué? Porque tiene fuentes de intensidad de corriente ideales. Y el mismo, con la misma teoría me dice que este método yo lo puedo aplicar cuando no tengo este tipo de circuitos, ¿no? Por ejemplo, acá ya, el ingeniero coloca sus ejemplos, pero acá está justamente el que lo resuelve por el método matricial. Y si se dan cuenta, en este método que está utilizando, no tiene fuentes de intensidad de corriente ideales, ¿no? Y este método lo habíamos visto la anterior semana, que cómo lo podían resolver de manera más sencilla. Y ese es bueno, básicamente eso es lo que queremos hacer, resolverlo de manera directa. En cambio, cuando yo tengo una fuente de corriente ideal, como es este caso, muchas veces se va a ir complicando, ¿no? Entonces, en ese caso ya no se puede resolver por el método, como por así decirlo, matricial. Ahora, hay que tomar en cuenta otra cosa. Si ustedes, bueno, van a decir que podemos resolverlo por el método matricial, también lo podemos ver una forma más simplificada, por así decirlo. No se olviden que el método matricial me dice que la matriz de corrientes va a ser igual a la matriz de resistencias, pero la inversa multiplicada por la matriz de voltajes, ¿no? Entonces, si se dan cuenta acá, esta inversa de la matriz, o básicamente sería voltaje es igual a corriente por resistencia, ¿verdad? Entonces vamos a ver la primera ecuación, que sería esta de acá. Voltaje es igual a resistencia por corriente, ¿no? En este caso, cuando yo hago este tipo de ejercicio, yo lo primero que tengo que hacer es acá colocar mi matriz, dependiendo de cuántas incógnitas yo tenga. Dado el caso que sea en este ejercicio, por ejemplo, tengo corriente uno, tendría la corriente 2 y tendría también la corriente 3, ¿no? Entonces, para este caso, yo podría decir, ok, mi matriz de resistencias, perdón, va a estar multiplicado por una corriente uno, una corriente 2 y una corriente 3, que es lo que me va a interesar.
Pero acá directamente, como les decía, si nosotros hacemos el detalle de acá, este ejercicio, por ejemplo, decimos, ok, por el método matricial me dice que las principales, o sea, esta columna de acá, básicamente la diagonal principal tiene que ser la suma de las resistencias. Entonces yo puedo ir sumando, ¿no? 5 más 7 más 8. Y voy a ir colocando acá. Y lo mismo voy a hacer para las tres matrices, para las tres, perdón, mallas que tengo acá. El problema es que acá yo tengo una fuente de corriente ideal. Entonces, cuando yo tengo este tipo de corriente, automáticamente yo sé que la corriente uno va a ser igual a esta fuente o a esta corriente que está viniendo acá. Entonces, de por sí, esta matriz se empieza a reducir, no en la parte de resistencia, sino en la parte de que las corrientes ya tienen valor, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, tendremos que hacer lo mismo, ¿no? 5 más 7 más 8, que es 8 más 7 es 15 más 5 sería 20. Ahora nos fijamos con quién está compartiendo. Está compartiendo con la malla 3 y con la malla 2. Con la malla 2 está compartiendo 7 y con la malla 3 está compartiendo el 8. Y nos fijamos el sentido de corrientes que tienen en cada malla. Y ambas, en ambos casos, por ejemplo, con la malla 2 está yendo en sentido contrario. La corriente 1 está bajando en ese sentido y la corriente 2 está yendo en el sentido contrario. Por lo tanto, yo puedo decir menos 7 por la corriente 2. Bien, entonces hasta ese punto ya tenemos claro, ¿no? De la misma manera para 8 que va a ser menos 8. Ahora vamos en la malla 2 que tengo que nuevamente sumar 7 más 6 más 9, ¿no? Entonces 7 más 6 es 13 más 9, 22. Entonces en este punto yo tendría 22 y estoy compartiendo con la malla 1 menos 7 y con la malla 3, perdón, estoy compartiendo el menos 9, el 9. Por lo tanto, menos 9. De la misma manera para la malla 3, que sería 10 más 8 más 9. 9 más 8 es 17, más 10 es 27. Y esa sería, ¿no?, nuestra matriz. Y de acá ya tendría que hacer esta parte de acá, que es menos 9 con la malla 2 y menos 8 con la malla 1. Y ya tengo mi matriz de resistencias, ¿no? Como les decía, en este caso yo no puedo aplicar lo mismo que lo hacíamos tomando que no tenemos esta incógnita o que no tomamos en cuenta este punto de acá que es 10 amperios. Por lo tanto, lo único que puedo hacer en este caso es decir, ok, la corriente 1 tiene este valor, que es 10 amperios, y la corriente 3 tiene este valor, que es 5 amperios. Entonces, acá tengo estos dos datos y además tengo acá la fuente de tensiones, ¿no? Que va a ser básicamente eh, la tensión que existe en este punto, que va a ser 200 voltios, pero está saliendo por el polo negativo que está acá. Por lo tanto, va a ser menos 200 voltios. Deme un momento, creo que alguien estaba. Bien. De la misma manera para el otro caso, por ejemplo, para la malla 2, 200 sale por el polo positivo, pero 100 sale por el polo negativo, en el sentido que estamos viendo o en el sentido que hemos asumido, ¿no? Entonces sería 200 menos 100, sería 100 nada más. Y por último, en la malla, en la última fila, en la 3, no tengo una fuente de tensión, por lo tanto en la malla 3 tengo cero. Entonces, esto ya me comienza a decir que ya tengo esta solución de acá. Entonces, si yo quiero hallar corriente 1, corriente 2, corriente 3, pues tendría que operarlo básicamente, ¿no? A ver, vamos a ir a la calculadora y vamos a tratar de resolver esta matriz, ¿no? Ok, entonces acá ustedes colocan directamente su matriz. Puede que no tengan esta calculadora o puede que tengan otra o una parecida. Entonces colocan 200 que va a ser negativo, 100 que va a ser el valor y cero. Y tienen que dividirlo porque esta matriz va a ir a dividir. Ustedes saben que no va a ser, o sea, matemáticamente no hay una división de matrices. Pero como
Esta calculadora nos permite hacer eso, porque va a ser, es un método numérico básicamente. Entonces, lo que realmente se hace es la inversa y multiplicarlo por el voltaje, pero nosotros vamos a decir que lo vamos a dividir. ¿Ok? Bien, entonces con esto vamos acá. Entonces, en la rama principal yo tengo 20, 22 y 27. Y, y arriba tengo 7 negativo, 8 negativo y 9 negativo. Y acá yo tengo 7 negativo, 8 negativo y 9 negativo. Ahora, si fuera esto, yo voy a resolver y si se dan cuenta, acá hay un gran, bueno, no un gran, pero sí hay un problema. Porque si se dan cuenta, la corriente uno es 11,73 y la corriente 3 es 3,71. O sea, según este cálculo que yo haga por el método matricial, tomando en cuenta que no estoy tomando, bueno, asumiendo que no existen estas fuentes de corriente, me sale un valor que no es el correcto, ¿no? Entonces, para este caso o para este tipo de casos, lo único, muchas veces lo que se hace es, bueno, asumir que no tengo estos de acá, o sea que tengo ya estos valores de corriente uno, corriente 3 y el valor que no tengo es la corriente 2. Por lo tanto, yo lo único que hago es sacar esa matriz, esa ecuación más que todo, que sería 100 es igual a menos 7 multiplicado por la corriente uno más 22 por la corriente 2 y menos 9 por la corriente 3. Y de acá directamente ya sacar el valor, que sería 100. Como este es menos, va a ser más al otro lado 7 por, y, y corriente uno es 10. Y el otro lo mismo, más 9 por corriente 3 es 5. Y esto dividido entre 22. Y ese sería 9,77, ¿no? Entonces, la corriente 2 para nuestro caso sería 9,77 amperios. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, es muy diferente a lo que en un momento hemos visto. Cuando yo asumo que esos dos valores no lo conozco, entonces el resultado que me va a dar es muy diferente cuando asumo que lo conozco. Entonces, debido a este problema, por eso es muy limitado la parte del método matricial. Cuando nos dicen que las fuentes de corriente ideales no deben existir para hacer este método. Entonces, cuando no existen, yo puedo hallar las corrientes de manera fácil. Pero cuando existen fuentes de corriente ideales, ya sean como esta manera en que el valor de la corriente la podemos hallar directamente o algún ejemplo como este de acá que les había dado con una corriente o con una fuente de corriente compartida, que han debido ver que es otro método que le dicen supermaya, ¿no? Bueno, es básicamente eso es lo que es esta parte. Entonces, por esa parte, bueno, por la teoría que estamos viendo ahora, yo les diría que para los dos ejemplos o para los dos ejercicios, al menos el método matricial para mallas, para el método de mallas, básicamente no se puede. Y no se puede porque el mismo método me dice que no se resuelve o no se aplica cuando existe fuentes de intensidad de corriente ideales. Entonces yo pondría, por lo menos en una práctica o en un examen, que me dijeran, haz por el método matricial, yo lo haría como está acá, pero si se dan cuenta, al hacer esta ecuación, ya estoy haciendo el método eh, convencional, que es básicamente ecuaciones y de ahí empiezo a resolver las ecuaciones, ¿no? El sistema de ecuaciones que se genere. Entonces yo diría que por el método matricial no puedo hallar una solución, pero por el método convencional de mallas sí puedo hallar una solución, ¿ok? Entonces, solamente esa parte para aclarar lo que habíamos llevado el día viernes, ¿no? Ahora sí, entonces lo único que nos faltaba ya es el método de nodos, que lo vamos a ver en eh, bueno, justo ahora. Por el momento vamos a añadir una página más. Bien. Entonces, ¿qué me dice el método de nodos? Vamos a leer.
Entonces me dice lo primero, eh, el método convencional no me prohíbe nada, si se dan cuenta, porque me dice que se aplica a circuitos planos y no planos, y además con fuentes de tensión ideales. Entonces, ¿a qué se refiere eso? A que no hay una fuente de tensión, vamos a decirlo, que me restrinja cómo resolver este tipo de circuitos. En cambio, cuando yo hago un método matricial, por ejemplo, con el que está acá, me dice que no tiene que tener fuentes de tensión ideales. ¿Y cuáles son estas fuentes de tensión ideales? Son las fuentes que están unidas a dos puntos sin una resistencia por medio, o sea, de por medio, ¿no? Entonces, para ese caso, em, ¿no había alguien? Ya. Bien, para este caso, cuando se presenta de esta manera, esta es una fuente de tensión ideal. ¿Por qué? Porque estoy teniendo una fuente de tensión entre dos nodos donde la única diferencia de voltajes que va a obtener es justamente no existe una resistencia o una caída de tensión debido a esa resistencia. Entonces, para mí, esa es una fuente de tensión ideal y básicamente, ustedes saben que la corriente es básicamente voltaje sobre resistencia. Y si yo quisiera hallar la corriente en esta rama o en este punto de acá no puedo, porque no tengo ninguna resistencia sobre qué dividirla. Entonces, ¿qué podría ser? Voltaje uno menos voltaje 3 más 100 voltios es igual a cero, digamos. Pero no estoy hallando la corriente que circula por acá, si se dan cuenta. Es por eso que para este tipo de circuitos se usa el método convencional, donde básicamente se asume este supernodo, porque así le llaman, supernodo, y empezamos a hacer como si este punto o esos dos puntos anteriores fueran un solo punto, considerando una ecuación. ¿Ok? Y por el otro método, que es el método matricial, es un ejercicio simple donde por más de que tenga fuentes de intensidad de corriente ideales, no me interesa porque no existe fuentes de tensión ideales, ¿no? No existe una fuente que esté sola, sino acompañado de resistencias. Entonces, dado ese criterio o esa, por lo menos esa idea que nos dice el método con el cual vamos a resolver, entonces lo primero que tiene que preguntarse al momento de resolver sus ejercicios es que si tengo una fuente de tensión ideal. Y bueno, vamos a ver, el primer ejemplo es este de acá. Si se dan cuenta, vamos a acercarlo un poquito más. Como tal, yo no tengo acá, tengo con una resistencia, acá con otra resistencia. Entonces, para mí, esto se puede aplicar por el método matricial, pero para nodos, ¿ok? Eso tengan cuidado. Y por el otro lado, para ese de acá, por ejemplo, miren, acá yo tengo, sigue una fuente de tensión normal, acá es normal y acá también es normal. Por lo tanto, yo puedo aplicar también acá el método matricial para nodos. Si yo puedo aplicar el método matricial para nodos, obviamente puedo aplicar el método convencional, porque el método convencional no me pide que cumpla nada, ¿no? Entonces eso tomen en cuenta. Entonces con eso ya podemos decir, bueno, ahora podemos resolver el ejercicio. Y vamos a tomar en cuenta lo que nos dice acá. Miren, en el punto 2 me dice, por eso lo he puesto de esta manera, para que podamos verlo y aplicarlo, ¿sí? Para que se entienda la teoría que están usando y no lo usemos así por así. Entonces me dice, primeramente me verifico si este circuito se puede resolver por este método. Y por el método convencional lo puedo resolver. Está bastante sencillo. Me dicen, no te limito en nada, puedes resolver. Bien, una vez que atravesamos el punto uno, yo voy aplicando el punto 2 que me dice, de los n nodos principales, se elige uno y se conecta a tierra, ¿no? Entonces, y esta referencia es igual a esta referencia, o sea, esta que conecte a tierra, perdón, esta referencia que hace un momento yo voy a conectar a tierra, va a ser una referencia de potencial cero. Eso significa que el voltaje en ese punto donde he conectado la tierra es cero.
A los n-1 nodos restantes se le asignan las tensiones de nodo B sub i de tensión nodo a tierra y aplicamos la primera ley de Kirchhoff en cada n-1 nodos. ¿Ok? Entonces, ¿a qué se refiere acá? Entonces, primeramente, ¿qué es un nodo? Un nodo es una intersección donde se unen dos, tres o más ramas. Por ejemplo, acá yo tengo un nodo, acá tengo otro nodo, acá tengo otro nodo y acá tengo otro nodo. Entonces, tengo cuatro nodos, pero la teoría me dice que tengo que elegir uno de estos nodos, cualquiera, no me interesa, para que sea conectada a tierra. Entonces, puedo agarrar el que aquí me da como referencia, que creo que se nos ha puesto el ingeniero, entonces prefiero agarrar esa de ahí. Como les decía, ya que no me dicen dónde nos hemos quedado, voy a continuar. De los n nodos que yo pueda elegir, que yo pueda tener en mi circuito, yo tengo que elegir un nodo a tierra. Y vamos a elegir este de acá, el que tiene, que es este de acá, ¿no? El que les ha puesto como referencia. Entonces, a todos los demás nodos, es decir, este y el otro, yo puedo asignarle un B sub I, que es básicamente voltaje 1, voltaje 2 y voltaje 3, ¿no? Es básicamente eso tengo que hacer. Entonces, básicamente eso es lo que yo tengo que hacer, asignar nombres a estos nodos. Una vez que yo asigno a estos nodos ese nombre, entonces yo aplico lo que me dice, es aplicar la primera ley de Kirchhoff en cada n-1 nodos. ¿Y qué tengo que aplicar? Básicamente lo que me decía Kirchhoff, que la sumatoria de la corriente de las fuentes es igual a la sumatoria de la corriente de las resistencias. Y eso es igual a la sumatoria del voltaje de las resistencias sobre la resistencia. Bueno, entonces, básicamente, yo voy a aplicar eso en cada uno de estos puntos. Entonces, si se dan cuenta, por el método convencional, yo tendría tres ecuaciones. Uno para el nodo 1, otro para el nodo 2 y otro para el nodo 3. Y el nodo que se es referenciado a tierra ya no se lo considera como otra ecuación. Entonces, para el nodo 1, vamos a decir nodo 1. ¿Cómo tendría que generar mi ecuación? Bueno, yo digo a qué ramas está conectada. Está conectada a este punto. Vamos a colocar con... a ver, no sé cómo colocar esto. Y... am, a ver, un ratito. No sé cómo colocar. ¿Dónde está? R. No, no sé. Rayos, no encuentro el marcador. Aquí está. Entonces, de acá, yo tengo una conexión que va a irse a este punto, otra conexión que se va a ir a este punto y otra conexión que se va a ir a este punto. Entonces, tengo tres conexiones. Entonces, lo primero que voy a hacer es para las fuentes. Entonces, voltaje 1 menos voltaje 2 sobre 5. Pero aquí hay un problema, porque si se dan cuenta, en esta rama del voltaje 1 hasta el voltaje 2, yo tengo una corriente. Y por lo tanto, yo digo que, ¿qué me dice acá? Cuando yo hago la sumatoria algebraica, es más si entra a mi nodo, pero es menos si sale de él. Entonces, voy a ver qué está viniendo acá. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Va a ser el voltaje 2, voltaje 1, pero la corriente está viniendo en ese sentido. Por lo tanto, yo digo 10 positivo. Para el otro lado, ¿qué tengo acá? Voltaje 1, voltaje 3. No tengo una fuente de tensión ideal, por así decirlo. Por lo tanto, perdón, una fuente de intensidad de corriente que me va a dar el valor.
Por lo tanto, yo tengo que hacer la diferencia, es decir, 200 sobre la resistencia. Entonces sería más 200 sobre 7. O sea, la fuente sobre la resistencia que existe. ¿Ok? Después de eso, voy a dejarlo eso un poquito más. Bien. Entonces yo tengo acá otro de la misma manera. Por el sentido que me dice, ese es más menos. Me imagino que irá en ese sentido. Por eso lo colocaba como positivo. Y en este caso también, ¿no? Desde más a menos. Entonces, más 100 sobre 6. Y esas son las fuentes. O sea, ya he hecho esta parte de la ecuación. Ahora me falta hacer la otra parte, que es las resistencias. Bueno, entonces vamos a agrandar esta partecita para hacer. Entonces, bajo ese concepto, yo digo entonces voltaje 1 menos voltaje 1 menos voltaje 2, ¿sobre qué resistencia hay acá? Sobre 5, más voltaje 1 menos voltaje 3 sobre 7 y más voltaje 1 menos 0 sobre 6. ¿Ok? Entonces ya tengo para todas las resistencias. Ahora, hay algo que tienen que tomar en cuenta. ¿Cómo yo debo tomar esta fuente de corriente que está acá? Porque si se dan cuenta, bueno, vamos a asimilar. O sea, traten de buscar mucha lógica en este tipo de circuitos. Cuando yo hago por el método de mallas, cuando yo tengo una fuente de corriente ideal, mi circuito se simplifica y básicamente mi corriente se vuelve ya un número y ya no tengo que hacer todo el sistema de ecuaciones, ya no tengo que hacer toda la ecuación para toda la malla para poder encontrar esa corriente, sino es que ya me está dando la corriente de manera directa. Pero ¿cómo actúa en un circuito donde yo estoy haciendo por nodos? ¿Actúa de la misma manera o no lo actúa? Y eso si se han dado cuenta o a lo que han pasado las clases, lo han debido notar, porque en uno de esos ejemplos que han resuelto hay ese tipo de problemas, si se dan cuenta acá, ¿no? Entonces, por ejemplo, para este caso, cuando yo estoy analizando, no sé, el nodo 3 o el nodo 1, el que sea, si se dan cuenta, vamos a hacer el mismo desarrollo. Entonces, para el nodo 1, en este ejercicio, yo tengo este tramo, tengo, perdón, tengo este tramo y tengo este tramo de acá. Bien, ahora, en esos tres tramos solo tengo una fuente de corriente, ¿no? Que es esta de acá. Por eso, como está saliendo del nodo, es negativa. Perfecto. Ahora voy a hacer para las resistencias. Sería voltaje 1 menos voltaje 0. ¿Ok? Voltaje 1 menos voltaje 2. Y voltaje 1 menos voltaje 3. Pero acá no hay una resistencia, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cómo tomaría esa parte? Como que no hubiera esa parte, básicamente. A ver, no sé si hay por acá otro ejemplo. Creo que no hay. Entonces, a veces, o a lo que yo recuerdo, cuando tengo una fuente de corriente acá, no se toma en cuenta la resistencia que pueda existir en este punto. Entonces, si ese es el detalle, para mí, para mi caso, yo no debería tomar en cuenta la resistencia en 5, la resistencia 5. Pero eso lo vamos a comprobar a medida que vamos a resolver este ejercicio, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos es como tal esta ecuación, ¿no? Donde tenemos cada una de estas. Ahora vamos a hacer para el nodo 2, que para el nodo 2 es este de acá. Entonces yo tengo nuevamente una fuente de corriente, otra fuente de corriente acá abajo y nada más, solo tengo dos. Entonces yo puedo subrayar esas partecitas. Denme un ratito, marcador. Una es esta de acá, la otra es esta de acá y la otra es esta de acá, ¿no? Muy bien. La primera, si se dan cuenta, está saliendo, por lo tanto va a ser menos 10. Pero la otra está entrando, entonces va a ser más 5.
Y esto va a ser igual a ¿qué? A la parte de resistencia. Sería voltaje 2 menos voltaje uno. Voltaje 2 menos voltaje uno sobre 5 más voltaje 2 menos voltaje 3. Voltaje 2 menos voltaje 3 sobre 8 y más voltaje cero, o sea, voltaje 2 menos cero sobre 10. Y listo. Y esa sería mi otra ecuación. Y por último, para el nodo 3 tendría que hacer lo mismo, ¿no? Que es el nodo 3 este de acá abajo. Que tengo una fuente que está saliendo y las otras no tengo ninguna. Entonces va a ser menos 200 sobre 7. Y eso va a ser igual a qué cosa? A voltaje 3 menos voltaje 2 sobre 8. Más voltaje 3 menos voltaje uno sobre 7. Más voltaje cero, o bueno, voltaje 3 menos cero sobre 9. Y listo. Muy bien. Y esta sería esta ecuación de acá. Ahora bien, ya que tengo todo eso en mente, entonces yo puedo hacer lo siguiente. Para poder resolver este tipo de circuito, yo siempre, o bueno, para resolver estas ecuaciones que tengo acá, siempre les recomiendo que vayan haciéndolo o lo conviertan a matrices, porque al final, si lo van a introducir en una calculadora normal, les va a tomar más tiempo. Entonces yo lo que hago normalmente es, yo sé que por matrices el voltaje es igual a la matriz de resistencias por la corriente. En este caso yo no tengo la matriz de resistencias, ¿no? A eso le conocíamos como es acá. Si se dan cuenta acá en esta parte, ¿no? Que a esta diferencia, o sea, cuando yo tengo uno sobre R, yo le conozco como G, que a esto le conocían como conductancia, si mal no recuerdo, ¿no? O la inversa de lo que sería una resistencia. Entonces, bajo ese criterio o bajo esa idea, más o menos, yo tengo lo siguiente, que acá tengo la corriente, ¿no? Básicamente yo no tengo esta ecuación, sino lo que yo tengo en esas ecuaciones que estoy visualizando es el voltaje sobre la resistencia. Entonces, la corriente para mí es igual a todo esto, que sería la matriz de corriente sería 10 más 200 sobre... Un ratito se ve horrible esto. 200 sobre 7 más 100 sobre 6. Lo mismo, menos 10 más 5 menos 5. Menos 200 sobre 7. Menos 200 sobre 7. Y esto va a ser igual, y aquí colocamos la otra matriz, que va a ser, para voltaje 1, si se dan cuenta, yo tengo lo siguiente. 1, 2 y 3. Por lo tanto, yo tengo que colocar acá 1 sobre 5 más 1 sobre 7 más 1 sobre 6. Y ahora todo lo demás, que sería menos 1 sobre 5 y menos 1 sobre 7. De la misma manera para la otra ecuación, voltaje 2 sería este de acá, voltaje 2 este de acá y voltaje 2 este de acá. Entonces yo tendría acá un quinto más un octavo y más un décimo. Y ese de acá tendría menos un quinto y ese de acá tendría menos un octavo. Y de la misma manera para el último, que sería el voltaje 3, este de acá, este de acá y este de acá. Entonces yo tendría un octavo más un séptimo y más un noveno. ¿Ok? Es medio fea es esta parte, ¿no? Cuando hacemos esto. Luego, para el voltaje 1 tendría menos un séptimo
Y acá tendría menos un octavo. Y ahí todo esto estaría multiplicado por el voltaje uno, voltaje 2 y voltaje 3. ¿Ok? Entonces, al obtener estas ecuaciones que ya tengo acá, me doy cuenta que lo único que he realizado, ya sea por el método convencional o por el método matricial, es básicamente esta fórmula de acá, que para mí G es básicamente solamente uno sobre R, nada más. Entonces tendría G11, G12, G1 hasta lo que yo tenga, la cantidad que tenga, de la misma manera para todas las demás filas y columnas. Y a eso tengo que multiplicarle por la matriz de voltajes que tenga acá, ¿no? Entonces, yo puedo hallar de esta manera o puedo hallarlo de la otra manera, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, si ustedes quisieran hacer esto por el método matricial, lo que tendrían que hacer, van a ver que vamos a obtener lo mismo. Vamos a colocar, vamos a colocar una cajita, ¿ok? Que eso represente mis matrices, porque se ven horribles como les estoy mostrando ahí. Ya. Estas que sean mis matrices. Tengo la matriz de corrientes, tengo la matriz de voltajes y tengo la matriz de la inversa de la resistencia. Entonces, según la matriz que me dice por el método matricial, lo que yo tengo que hacer, me dice acá, es colocar de esta manera, básicamente la corriente uno acá y todas las corrientes, o bueno, todas las resistencias que involucren a ese nodo, o bueno, que esté involucrado con el nodo uno, que sería el voltaje uno acá. Lo mismo corriente 2 y todas las resistencias y fuentes de corriente que involucren al nodo 2. De la misma manera yo tengo que realizar. Bueno, entonces primero acá tengo que fijarme cuántos nodos yo tengo. Uno, 2, 3. Ok. Voltaje uno, perdón. Voltaje 2 y voltaje 3. Muy bien. Ahora tengo que hacer lo mismo que habíamos hecho la parte cuando hacíamos por el método matricial, si recuerdan, cuando hacíamos el método matricial, cuando no tengo fuentes de tensiones de corrientes ideales, yo simplemente agarro y veo si tengo fuentes de tensión y las resistencias. Por lo tanto, tengo que hacer lo mismo cuando yo estoy haciendo este método. Por el método matricial me dice, ok, para este nodo, ¿cuáles son las resistencias con las que comparto? Yo comparto con las 5, con las 7 y con las 6. Entonces yo coloco acá un quinto, perdón, un quinto más un sexto y más un séptimo. Y comparto con el nodo 2 que va a ser menos un quinto. Y comparto con el nodo 3 que es menos un séptimo. De la misma manera yo hago para los otros dos. Para el nodo 2 yo comparto con 5, 8 y 10. Por lo tanto yo digo un quinto más un octavo más un décimo. Y estoy compartiendo con el nodo 3 solamente menos un octavo. Y con el nodo 2, perdón, con el nodo 1 menos un quinto. ¿Verdad? Es lo que yo tengo ahí. Y por último, para el nodo 3 yo comparto con 7, 8 y 9. Por lo tanto, acá yo tengo que tener un séptimo más un octavo más un noveno. Y comparto con el nodo 3, perdón, con el nodo 2 menos un octavo. Anda, horrible esto. Menos un octavo
y con el otro menos, que sería un séptimo. Y nada más. Y ahora las corrientes, ¿cómo hacemos? Bueno, como les decía, tomando ese criterio que si salen es negativo y cuando es positivo es que entran a mi nodo. Nodo 1, veo que tres corrientes están entrando. Es la de 10, la de 200 sobre 7 y la de 100 sobre 6. Entonces yo coloco acá, esto voy a hacerlo un poquito más grandecito para que puedan ingresar. Va a ser 10 más 200 sobre 7 y más 100 sobre 6. Nodo 2. Yo veo que sale 10, pero que entra 5. Por lo tanto va a ser menos 10 más 5. Y para el último nodo, yo veo que lo único que hace es salir en 3, que es 200. Por lo tanto, yo digo menos 200 sobre 7. Y de esa manera yo ya tengo mi sistema de matrices sin realizar todas estas ecuaciones que yo los realizo por el método convencional, ¿no? O sea, y acá ya lo he hecho de manera directa. Ahora lo único que tenemos que hacer es corroborar. Por ejemplo, ya que hemos obtenido los mismos valores, entonces lo único que yo voy a hacer es esta división. Acá yo tengo la matriz de corrientes, que va a ser básicamente 10 más 200 sobre 7 más 100 sobre 6. Abajo, 10 negativo más 5. Y abajo, 200 sobre 7 y todo esto negativo. Y acá la matriz de inversa de las resistencias, ¿no? Que tendría en este punto. Denme un ratito. Acá. Sería un quinto más un sexto más un séptimo. Y acá sería un quinto negativo. Y mejor si lo colocamos menos antes, un séptimo. Lo mismo acá, un octavo negativo. Caramba, tengo que ir adelante. Acá tendría que ser igual negativo un quinto. Acá negativo un séptimo. Y acá negativo un octavo. Y acá simplemente las sumas. 1/7 más 1/8 más 1 sobre... Acá ya lo borré. Rayos, es sobre 9. Sobre 9. Entonces más 1/8 más 1/9. Y el de acá del centro es lo mismo. 1/5. Rayos. Más 1/8 más 1/10. Y es lo mismo que ya habíamos resuelto por el método convencional. Y bien, estas serían mis fuentes de tensión. Ahora lo que les decía, vamos a verificar, porque como les decía, no estoy seguro de esa parte de si se toma en cuenta o no. Entonces acá vamos a hacer, este es el multisim por si acaso. Entonces, en el multisim pueden simular cualquier circuito que quieran, ya sea electrónico o eléctrico. En nuestro caso va a ser un eléctrico, ¿no? Yo tengo una fuente de corriente, ¿dónde está acá? Aquí está el DC, lo elijo y lo boto. Acá debe estar la de corriente, solo que no sé dónde. No, estas no son, estas no son. Tal vez acá. Creo que es esta. Sí, acá tengo de corriente. Y por último, necesito el ground, que es la tierra. O pueden colocar esta, pueden colocar estas de acá abajo, no interesa. Cualquiera es lo mismo. Aquí tengo ground, o sea, la tierra. Y acá que nos dice place basic, ahí ya tenemos las resistencias. Entonces aquí están las resistencias de
Bueno, tenemos switch, transformadores y varios otros, ¿no? Pero a mí me interesan las resistencias. Pueden colocar la de un K y van a ir modificando. Entonces, bien, vamos a tener que copiar básicamente este circuito de acá. Entonces, ¿qué hacemos? Acá tengo una fuente de corriente, acá tengo una fuente de tensión, acá voy a hacer control C y control B, ¿ok? Para colocar otra fuente de tensión y voy a hacer lo mismo para obtener otra fuente de corriente. Y para rotar, aquí hago clic derecho y coloco rotar a la derecha o rotar a la izquierda 90 grados, ¿ok? Entonces voy a colocar este punto ahí mismo y aquí tengo las resistencias. Entonces tengo 1, 2, 3, 4 y acá en el centro otra. Entonces copio 1, 2, 3. Con eso ya copio 3 veces. Una acá me tengo que colocar y por último uno acá abajo. Bueno, eso lo subo un poquito para que esta lo pueda rotar. Muy bien. Y lo único que tengo que hacer ahora es unir. Unir como si fuera un circuito. Hacen clic derecho a las patitas terminales y lo sueltan donde quieren que se conecte. Por ejemplo, hago clic, se conecta con este. Hago clic y tengo que conectarlo con este. Clic, conecto con este. Otro clic, conecto con este. Otro clic con la fuente de tensión. Otro clic con la fuente de tensión. Otra fuente de tensión. Acá lo agrando para irme acá. Viene este punto. Y finalmente me uno a este punto. Ok, hasta ahí ya tengo mi circuito. Ya, y además tengo que colocarle la tierra. Chin. Colocamos la tierra. Bien. Ahora, lo que les decía. Esto hacen doble clic para cambiar el valor, porque tiene que ser 10 amperios. Doble clic y les va a salir esta pestaña que dice evaluar. 10 amperios. Acá. Dice 1 kilo ohmio, 5 ohmios nada más. Este que es 200. Este de acá que es 8. Este de acá es 7. Este de acá es 6. Esta fuente es 100 voltios. Esta resistencia es 9. Esta de acá es 10. Y finalmente esta de acá es 5. Y listo, con eso ya tenemos, un ratito, vamos a acomodar esto y ya tenemos el circuito. Entonces, para hacer funcionar, ustedes colocan acá, donde dice arrancar o correr. Acá ya está funcionando, pero ahorita no se dan de cuenta o no podemos ver. Pero aquí directamente pueden buscar el voltaje o corriente que quieran medir y colocan el punto en donde quieran medir. Por ejemplo, acá, vamos a colocar otro punto acá y vamos a colocar otro punto acá para ver si lo que hemos resuelto realmente está bien o está mal. Entonces, si se dan cuenta, para nosotros el voltaje 1 debería ser 118,63, pero acá es 159. Acá debería ser menos 83 para el voltaje 2, pero para mí es 38,8. Y por último, para el voltaje de acá sería menos 43. Ahora bien, ¿eso a qué se puede deber? Lo que les decía, tal vez es esta parte de acá. Como les decía, creo que esta parte, cuando yo tengo una fuente de corriente directa, ya no se considera esta resistencia. Bueno, en este caso sería un quinto. Y en el otro caso sería un décimo, ¿no? Acá es 9. ¿No era 10? No, está bien. Sería 3, sí, está bien. Pero acá ya no debería considerar este 10 de acá. Entonces, a ver, vamos a ver eso. Entonces, en esta ecuación, vamos a volver a colocar toda esta parte, ¿no? Vamos a volver a colocar las ecuaciones para ver si realmente ese es el problema o realmente estábamos haciendo algo mal. ¿Ok? Denme un ratito, vamos a ir acá y vamos a ir acá. Entonces acá yo tengo 1/7 más 1/6, sin considerar a esa resistencia que donde está esa corriente. Menos 1/5 y acá menos 1/7. Lo mismo acá, menos 1/8 y acá sería
un quinto más uno sobre 8. Y acá sería menos un quinto, rayos, menos un quinto. Acá sería menos un séptimo, acá menos un octavo. Y finalmente acá sería un octavo más un séptimo más un noveno. O sea, en ese de ahí no me interesa porque simplemente todito. Ah, sí, le falta un décimo. ¿Cuál nos falta? En el 2 2 de la matriz. Acá, Sí, un décimo. ya. No, pero como les decía, o sea, vamos a probar si realmente para este nodo no deberíamos considerar las que tienen corrientes. Por ejemplo, acá está mal. No debería ser un quinto, digamos, ¿no? Directamente. eh, claro, pues, pero aquí está mal lo que estamos haciendo. Eh, si se dan cuenta acá, tal vez por eso no salí bien. Esto es sobre 5 sobre 6 y sobre 7. Acá yo le puse sobre 5 sobre 7. No es así. Lo que estamos haciendo es voltaje 2 menos 5 voltaje 3 menos 7, ¿no? No, sí está bien. Ajá. Y el voltaje 6 es simplemente con ese punto, ¿no? Que es cero. Ya está bien. Ujú. No, sí, sí está correcto. Pero a ver, veremos si tenemos que considerar esta parte. Eh, tomando en cuenta esto, lo que les decía, eh, creo que no se tomaba en cuenta, ¿no? O sea, es decir, cuando yo tengo esta fuente de tensión, de corriente, ya no se tomaba en cuenta esta resistencia. Entonces, ese de acá sería como igual cero y ese de acá también sería cero, porque tengo una fuente de tensión y de corriente ideal, ¿ok? De la misma manera para acá. Acá era 10 amperios, ¿no? No sé si esto está bien. Vamos a botarlo aquí. Ahí está bien. 10 amperios. Para el nodo uno solamente tenía este ideal. Por lo tanto, tendría 6 y 7, pero 6 para mí es cero, así que no me interesa. Con el 3 sería menos 7. Acá con el 2 tendría una y tendría 2. Por lo tanto, acá solamente tendría un octavo y nada más. Y por último, tendría en este punto de acá, donde no tengo que encontrar ninguna diferencia y lo mismo, ¿no? Entonces, bajo este criterio, si se dan cuenta, ahora sí puedo hallar los valores que son. ¿Se entiende? ¿Tienen alguna duda respecto a esto? Chicos, aquí creo que había, o sea, ni yo me acordaba si había que tomar en cuenta esto, pero a lo que recordaba es que no se toma en cuenta. Cuando yo tengo una fuente de tensión ideal, y ya lo he considerado en las fuentes perdón, de corriente ideal, que sería este caso, ya no tomo en cuenta las resistencias que están circulando sobre esa rama. Por ejemplo, acá, vamos a ir un poquito al ejemplo que estamos haciendo. En esta rama, voy a colocar con color negro. En esta rama, yo veo que está circulando 10 amperios. Entonces, como primer punto, yo lo tomo en cuenta esto de acá. Pero cuando yo hago la parte de resistencias, ya no debería tomar en cuenta a este 5 ohmios. ¿Por qué? Porque es una fuente de corriente ideal. Y ya no necesito tomar la caída de tensión de este 5 ohmios, porque ya tengo la fuente de corriente, esta rama. Por lo tanto, esto ya no existiría. Vamos con el otro nodo, que sería el nodo 2. De la misma manera, miren, si acá yo tengo toda esta fuente con una fuente de corrientes. Entonces acá ya no tendría que tomar al de 10, que sería ese de acá. Sí, este de acá. Este ya no lo tomo en cuenta, ni tampoco este de acá. ¿Por qué? Porque en ese punto, como son fuentes de corriente ideales, ya me están diciendo la corriente que circula por esta rama de acá y por esta rama de acá. Y al tomar en cuenta nuevamente una caída de tensión es como si voy a alterar esta corriente de acá. Por eso es lo que el resultado cambia. Entonces, en esta ecuación de acá, cuando yo tengo fuentes de corriente ideales, las resistencias que hayan en esa rama no se las toma en cuenta. Ese es básicamente el criterio, ¿no? Entonces acá
chao un quinto, acá chao un quinto, acá chao un quinto, chao un quinto y chao un décimo. Y acá sí se mantiene normal. Entonces, eso nos ayuda este programita para probar si realmente está bien mi resultado. Porque la otra forma de probar es esta. O sea, bien, ya han encontrado los valores. ¿Ok? Ya tienen que voltaje uno es tantos, voltaje 2 es tantos y voltaje 3 es tantos. Analizan para cada rama, voltaje uno, voltaje 2 y analizan esta rama. Voltaje uno, voltaje 3 analizan esta rama. Voltaje uno, voltaje cero analizan esta rama. ¿Para qué? Para obtener la corriente que circula por acá. Pero ya les estoy diciendo, por acá ya tengo una corriente, debería ser 10 amperios. Entonces van a ver que aquí ya les va a salir cualquier cosa. De esa manera, ¿no? No sé si esa parte se entiende, chicos. ¿Está claro o no se entendí nada o estoy un Creo que poco... sí. ¿Qué cuentan? ¿Qué dicen? A veces solo en casos de corrientes ideales, ¿no? Sí, Se armaría, ¿no? solo en esos casos. También. Entonces, bajo ese punto ya ustedes ya pueden hallar todo lo demás de acá, ¿no? O sea, lo más complicado en nodos, o sea, nodos es bien complicado para muchos, hasta en su momento también lo ha sido para mí, y por eso les decía, o sea, no me acuerdo realmente si es así, pero a lo que yo recordaba era así. Por lo tanto, ahorita lo hemos comprobado y realmente es de esa manera. Entonces, nodos es un poquito complicadito de entender fácilmente, pero cuando ya lo entienden ya es más fácil de aplicar. Entonces, para poder hallar cualquier circuito, tengo que hacer de la misma manera. Por ejemplo, en el de acá arriba. En el de acá arriba tienen un nodo, tienen dos nodos, tres nodos, cuatro nodos y, bueno, cuatro nodos. Y este nodo sería el quinto, pero yo lo estoy colocando a tierra, como el que les ha dado el ejemplo el ingeniero. Entonces, con eso yo ya puedo empezar a hacer mi matriz. Y además, esta matriz va a ser, bueno, va a ser un método matricial. Entonces, vamos a hacer, a ver, esto más haremos y lo demás ya les tocaría a ustedes ya hacer su parte, ¿no? Ya. Es lo mismo el método convencional. La única diferencia es que va a haber ecuaciones en el método convencional y en el matricial es directo. Tengo matriz de corrientes. Nodo uno, nodo 2, nodo 3 y nodo 4. Ah, un detalle más. Acá es importante tomar en cuenta dónde colocan su referencia. Cuando yo cambio esa referencia, los valores cambian totalmente. Van a ver. Digamos, este de acá lo voy a cortar. Este de acá que se venga a este punto. Y esta de acá que se venga a este punto. Solo por ejemplo nada más. No es por algo específico. Y nuevamente hago funcionar. Si se han dado cuenta, el valor ya ha cambiado. Aquí era menos 82, algo así, pero ahora es menos 40. Acá era menos 158, ahora es 200. Acá era, bueno, en este punto era menos 43, ahora es 43 voltios. Entonces, dependiendo de la referencia de su tierra, las ecuaciones y el valor de las ecuaciones van a cambiar. Por eso muchas veces tienen que elegir una tierra que sea fácil de poder resolver el circuito. Y ahí es donde entra más que todo el criterio de elegir una buena tierra, o sea, un buen lugar donde analizar para poder resolver el ejercicio de manera fácil. Por ejemplo, a ver, vamos a ir acá. No estoy seguro si les pasé. O a ver, vamos a ver un poquito más arribita. ¿Dónde estamos? Ah, no encuentro nada. No, no encuentro nada. A ver, vamos a ir acá. Aplicaciones, rayos, circuitos. Circuitos eléctricos. No, LT. Debe estar en prácticas, exámenes. No, exámenes, prácticas. Ah, ok, acá está. Digamos el primer parcial. Si nos vamos a una práctica como esta,
que en su momento les he pasado, ¿no? Si se dan cuenta, acá me dice resolver por los dos métodos. Muy bien. Yo digo, acá tengo un nodo, acá tengo otro nodo, acá tengo otro nodo, acá tengo otro nodo y acá tengo otro nodo. Pero también tengo acá un nodo acá, otro nodo acá y otro nodo acá. Entonces yo primeramente, ¿qué veo acá? Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 nodos. O sea, tengo que hacer un sistema 9 por 9. Pero no es tanto así. Cuando yo tengo este tipo de nodos, significa que tengo un nodo nada más. O sea, si para mí este va a ser un nodo, toda esta rama, a ver, vamos a quitarlo de nuevo para que me entiendan. Toda esta rama es un nodo y toda esta rama es otro nodo. Entonces, tengo uno, dos nodos, con ese sería el tercero y este sería el cuarto. Entonces, para resolver este circuito, yo tengo que hacer una referencia por nodos, ¿no? Estamos hablando de nodos. Digamos que se me ocurre hacer acá. ¿Por qué? No sé, me gusta más porque además tengo una fuente de tensión ideal acá. Si se dan cuenta, no hay ninguna resistencia, nada, perfecto. Si yo hago este cero, va a ser voltaje 2. Perdón, aquí ya tengo un nodo más, ¿no? Digamos, voltaje uno va a ser este, voltaje 2 va a ser este, voltaje 3 va a ser este de acá y voltaje 4 va a ser este de acá. Entonces yo digo el voltaje 2 menos cero es igual a 60 voltios. Entonces para mí directamente el voltaje 2 es 60. Entonces ahí me conviene realizar este de acá. Pero además, ¿qué me ha convenido? Me ha convenido poder simplificar toda esta rama y volverlo cero. Ahora, ¿qué pasa si yo hago otra cosa? Digamos, vamos a ir acá y yo digo, ok, creo que mejor acá nomás hago mi tierra. Entonces acá yo tengo una, 2, 3, 4, ¿no? Entonces voltaje uno, voltaje 2, voltaje 3, voltaje 4. De acá directamente, como esta es una fuente de corriente ideal, van a sacar que voltaje uno menos voltaje 2 es igual a 60 voltios. Entonces, de por sí, ya no tengo una fuente de tensión o una tensión en el nodo que ya voy a hallar de manera directa. Tengo que volver a hacer una ecuación. Esa es una desventaja, ¿no? Entonces, por eso importa un poco el criterio donde elegir. Ahora, también importa dónde van a colocar, pues, porque no solamente esos dos puntos, porque es lo más obvio, digamos acá y acá son los más obvios. Pero, ¿qué pasa si alguno de ustedes dice, ah, ya, no me interesa eso, yo voy a colocar acá, ¿qué me importa? Bueno, acá yo tengo uno, dos, tres, cuatro nodos. Pero al realizar las ecuaciones, bueno, acá más tendría, ¿no? Un, dos, tres, cuatro. Cuatro nodos. Se les va a complicar más porque va a ser este menos este menos este menos este menos este, y es más complicado. En cambio, cuando ya seleccionan varios nodos que son el mismo punto, a veces eso simplifica las ecuaciones. En este caso, tendríamos cuatro ecuaciones por nodos, pero por mallas tendríamos una, dos, tres, cuatro, cinco. Tendría un circuito con cinco mallas. Entonces, en este caso, podría ser que me sirva resolverlo por nodos porque voy a hallar solamente con cuatro ecuaciones. En cambio, por mallas voy a hallar con cinco ecuaciones. Entonces, a veces, muchas veces, un circuito puede ser más fácil resolver por nodos que por mallas. Entonces, ahí se viene la importancia de conocer los dos métodos. ¿Ok? Entonces, bien, volviendo a lo que estamos viendo. Entonces, acá, en el nodo uno vamos al nodo uno que va a ser acá matriz de voltajes. Voltaje uno. Para el voltaje uno yo tengo todas estas de acá. Este está entrando, acá no hay nada y acá está entrando. Por lo tanto, yo tengo 200 sobre 6 más 100 sobre 7. Ahora las caídas de tensión, tengo 6, 8 y 7. Por lo tanto, va a ser un sexto más un séptimo más un octavo. Después de eso tengo que hacer voltaje uno menos voltaje 2 menos 8. Con el nodo 2 comparte
menos un octavo. Con el nodo 3 comparte, perdón, con el nodo 3 es esto. Con el nodo 2 comparte un sexto, que es este nodo 2. Y con el nodo 3, que es este de acá, comparte menos un octavo. Y con el nodo 4 no comparte nada, por lo tanto esto es cero. Acá tengo nodo 2, nodo 3 y nodo 4. Muy bien, pasamos a otro. Nodo 2. Yo veo que está saliendo acá, pero acá también está entrando. Ya estas dos otras ramas no está haciendo nada, por lo tanto yo voy a tener acá un más 10 porque está entrando y menos 200 sobre 6 porque está saliendo. Ahora las caídas de tensión. Voy a tener voltaje 2 menos voltaje 1. Bueno, acá yo tengo el 6, 9 y el 12, pero como les decía, acá hay una fuente de corriente, por lo tanto el 12 ya no lo tomo en cuenta. Entonces sería acá un sexto más un noveno. Y con uno comparte menos un sexto, con 3 comparte menos un noveno. Con 4 compartí el 12, pero ahora nada. Por lo tanto, cero. Lo mismo para el nodo 3, que el nodo 3 ahorita es un poquito más larguito. No tengo fuentes que entran y salen, por lo tanto esto es cero, pero sí tengo varias resistencias. Tengo 9, 8, 11 y 10 y ninguna es ideal, por lo tanto yo digo que va a cero. Con uno comparte menos un octavo. Con 2 comparte menos un noveno. Con 3 comparte, bueno, 3 es el 3, pero con 4 comparte menos un onceavo. Y con el 4 es básicamente un octavo más un noveno más uno sobre, sería acá, sobre 10 y más, este es más uno sobre 11. Y eso sería para la parte 4. Y bueno, para el nodo 3, perdón. Para el nodo 4, finalmente, va a ser esta parte de acá. Que acá yo veo que esto está saliendo por el sentido de la tensión. Y acá, bueno, nada más. Entonces yo digo, va a ser menos 50 sobre 14. Acá yo tengo con el nodo 1, 0. Con el nodo 2, como ya no comparto por este de acá, 0. Aunque aquí hay un detalle, ¿no? Me estoy olvidando de este de acá. Si aquí sale, entonces sería acá menos 10, menos 50 sobre 14. Para el nodo 3 sí comparte, que va a ser menos un onceavo. Y finalmente va a ser todas las resistencias que estén conectadas acá. Ese 12 no tomo en cuenta. El 11 sí y el 14 sí. Por lo tanto va a ser un onceavo más uno sobre 14. Y hacemos ese cálculo de la misma manera. División, vamos a ir acá, esta parte de este punto. Y acá ya saben colocar más. Acá tengo 200 sobre 6 más 100 sobre 7. Acá tengo 10 menos 200 sobre 6. Acá tengo 0 menos 10 menos 50 sobre 14. Todo esto dividido entre esta matriz de acá, que va a ser acá más y más. Y aquí tengo que colocar de 4 por 4. Listo. Vamos al principio. Rayos. No tan al principio. Ya. Va a ser 1 sobre 6 más 1 sobre 7 más 1 sobre 8. Menos 1 sobre 6 menos 1 sobre 8, 0. 0 menos 1 sobre 9 y acá colocamos 1 sobre 6 más 1 sobre 9. Acá sería menos 1 sobre 6. Abajo. Menos 1 sobre 8
menos 1/9. Y acá sería un octavo más un noveno más, perdón, un décimo y más un onceavo. Y acá sería menos un onceavo. Este un décimo es de ahí, sí está bien, sin tomar el 12 en cuenta, ¿no? Finalmente acá tiene que ser 1/11 más 1/14. Y en la parte de acá sería menos 1/11 y todo lo demás cero. Cero y cero. Y esa sería su ecuación. Ahora la resolvemos. Listo. Y solamente para corroborar, bueno, vamos a volver acá. Y bueno, está en pausa ahorita, creo. Sí, ahora sí está en pausa. Ya. Entonces acá vamos a hacer, vamos a copiar este circuito. Ajá. Venimos, solo necesito una de estas. Incluso creo que es el mismo valor. Y necesito una, dos, tres, cuatro. Tres. Una acá. Bueno, vamos a irnos más abajo. Para que no nos moleste. Una de esas acá. Otra acá, que va a ser casi el final. Y otra acá, que va a ser paralelo a esa. ¿No? Listo. Y ahora sí, las resistencias. Tendría una y una. Vamos a copiar los dos. ¿Ok? Bueno, vamos a colocarlo así directamente. Entonces, esta va a venir acá. Y bueno, básicamente es eso. Este va a venir acá. Uno, dos, tres. Acá va a venir uno aquí abajo. Cuatro. Y este va a ser otro. Cinco. Entonces acá ya puedo unir. Perdón. Estos dos. Ahí. Estos dos. Estos dos. Estos dos se vuelven a unir. Estos dos igual. Esto ya lo pueden acomodar, ¿no? A medida que vayan haciendo el circuito y ya no les perjudique, entonces ya pueden ir acomodándolo. Este igual, ¿no? Después de eso, este punto de acá. ah, Este punto de acá. Este de acá. Bueno, no sé, esta parte está bien feo. Vamos a eliminarlo todo. Entonces tendríamos acá. Conectamos estos dos. Este de acá igual. Este de acá igual y este de acá igual. Aquí. Con este. Con este. Con este y con este de acá. Y finalmente me copio la tierra, que para mí sería este de acá, ¿no? Entonces, para mí, este punto. Listo. Ahora este es 100 voltios. Ya coloco los valores. Este es 50 voltios. Este es 200. Este es 6. Este es 8. Este es 9. Este es 7. Este es 10. Mm, a ver, este sería 11. A ver, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Este sería el 12. Y finalmente este sería el 14. Perfecto. Con eso ya tengo mi circuito. Ahora coloco los puntos donde yo quiero ver. Uno, en este punto también, en este punto también y en este punto también. Y vamos a simular. ¿Cuánto nos sale? Para el nodo 1, que para mí sería este de acá, me sale 106.51. ¿Cuánto me sale? 107. Está bien. Nodo 2, que sería este de acá, menos 15,89, menos 15,9. Está bien. Nodo 3, 10,5, 10,5. Y nodo 4, menos 77,72, menos 77,7. O sea, la resolución que estamos dando por el método de
convencional o por el método matricial, si se dan cuenta, es el mismo. Y este programa, que es el Multisim, me ayuda a entender que sí, realmente está bien resuelto, ¿no? O sea, que lo hemos resuelto bien. Entonces, con eso ya ustedes ya pueden básicamente corroborar lo que están calculando, lo que están resolviendo. Ahora, tengan en cuenta lo siguiente. Cuando ustedes ya van resolviendo lo demás, porque hasta este punto es básicamente aplicar lo que ya sabemos, porque después de eso ya tienen que hacer resistencias, ¿no? Tomar en cuenta las resistencias, tomar en cuenta las corrientes, tomar en cuenta los voltajes y tomar en cuenta las tensiones. Y todo eso se hace de la misma manera que está en los mismos ejemplos que están acá. Acá está, ¿no? Entonces acá nos dice eso. ¿Cómo van a hacer? Bueno, asumen de esta manera. Ese es mayas. Lo tienen que resuelven esto. Hallan las tensiones y tienen que hacer este tipo de ecuaciones. Esta ecuación, acá tienen que tomar en cuenta esta ramita, te dice esta ramita también, y así van resolviendo y van eligiendo y van colocando los sentidos de corriente. ¿Ok? Entonces, por el momento, eso es lo que yo les voy a poder ayudar. También tengo otros pendientes que hacer. Entonces, espero que les pueda ayudar o que les haya podido ayudar respecto a este punto, ¿no? Pero ya tienen, ahorita, por lo menos, hasta lo que hemos visto conmigo, ya tendrían las respuestas correctas de los voltajes. Voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3, con referencia a este nodo de acá, ¿no? Que ya saben cuánto es. Si nos podemos calcularlo de nuevo, que está acá. Vamos a cambiar esto. Y este que venga hasta este punto. Esto lo cortamos. Y este que venga acá. Listo. Entonces, si volvemos a realizar esto, nos va a dar la respuesta. 159 menos 83 menos 43. Y con esos valores ya ustedes pueden realizar el sentido de las corrientes y todo eso. ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta respecto a este punto, alguna duda. Y Oxy, en este caso, para el multisim solo no consideran, ¿no?, esas resistencias con las corrientes ideales, ¿no? Pero en las prácticas hay que considerarlo, ¿no? Para el multisim, ¿no? No, O sea, ah, no te entiendo. para hacerlo en el examen, diré. ¿Perdón? Digamos, para comprobar, se puede utilizar el multisim, pero sin considerar esas resistencias, ¿no? Junto con las corrientes ideales. En realidad no solo para el multisim, sino para cualquier circuito. Si ustedes quieren encontrar los valores reales o realmente calcular ese voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3, tienen que hacerlo sin considerar las resistencias en estos puntos. Y bueno, he tratado de explicarles por qué no se considera, porque básicamente lo que hacemos acá es una diferencia de tensiones, ¿no? Aló, siguen ahí. Perdón, chicos, se me ha apagado la computadora, entonces ya no los pude responder.